Muñeca. Piensa en la muñeca. Y así. Imita ahora. Y algún día entenderás. Esto que escuchamos es un fragmento del Milagro de Anne Sullivan, una película de 1962 ganadora de varios premios Oscar, que relata la historia de la maestra Anne Sullivan y sus primeros intentos por enseñar a comunicarse a una joven sordociega que se llama Helen Keller. Aquella película solo muestra una parcela de la vida de esta norteamericana, de Helen. A partir de este momento, que fue superando otras barreras, se convirtió en la primera persona sordociega en lograr una licenciatura universitaria, fue escritora, oradora, activista y también sufrió discriminación. Hoy, a pocas semanas de su cumpleaños, vamos a reconstruir su biografía en una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Ya hemos escuchado alguna vez alguna carta en distintos contextos, ¿no? Pero tenías muchas ganas de profundizar en la vida de Helen Keller. Sí, porque además de haber tenido una vida apasionante, como ahora contaremos, era una gran escritora y una gran escritora de cartas. Ella decía que cuando pasaba sus dedos sobre ellas podía entrar rápidamente en los sentimientos de sus amigos. Y en abril se estrenó en el Teatro Valle Inclán de Madrid una obra de teatro accesible. Ahora está de gira por España, Helen Keller, la Mujer Maravilla, que precisamente profundiza en su figura y, cómo no, la correspondencia ha sido fundamental en el proceso de documentación. La firma la compañía Chévere. Nos muestran o tratan de buscar otra Helen Keller, que es a la que nosotros nos hemos acercado y que ha sido olvidada en la historia, ¿no? Ella fue miembro del Partido Socialista, de un sindicato revolucionario, ella fue una de las principales líderes de oposición a que Estados Unidos interviniera en la Primera Guerra Mundial. Digamos, un retrato del personaje desde toda su complejidad. Como decías, hay muchísima correspondencia de Helen Keller. ¿Dónde se conserva? Pues mira, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ese lugar maravilloso que hemos mencionado alguna vez aquí, que además se puede consultar online, y también podéis encontrar una selección de cartas en su autobiografía y en la web de la Fundación Americana para Ciegos. Van a ser nuestras guías esta tarde. Helen Keller nació en Alabama en junio de 1880. Viví, hasta el momento de la enfermedad que me privó de la vista y del oído, en una casita que constaba de una habitación grande y cuadrada y otra pequeña. Su jardín antiguo fue el paraíso de mi infancia. Estos días felices no duraron mucho. En el triste mes de febrero llegó la enfermedad que me cerró los ojos y los oídos y me sumió en la inconsciencia de un recién nacido. El médico pensó que no podría vivir. Sin embargo, una mañana temprano la fiebre me abandonó tan repentina y misteriosamente como había llegado. Esa mañana hubo un gran regocijo en la familia, pero nadie, ni siquiera el médico, sabía que nunca más volvería a ver ni oír. Los primeros 19 meses de mi vida había vislumbrado amplios campos verdes, un cielo luminoso, árboles y flores que la oscuridad que siguió no pudo borrar por completo. Aquí, Marta, la propia Helen recuerda su infancia marcada a los 19 meses de vida por una enfermedad desconocida, seguramente escarlatina, que la dejó sorda y ciega. Y a medida que crecía, se hacía cada vez más difícil controlar su educación, su carácter. Apenas había opciones para la gente con discapacidad en aquellos años. Afortunadamente, su madre descubrió cómo ayudar a su hija gracias a un libro que había escrito Dickens tras un viaje por Estados Unidos y donde el escritor conoció a Laura Bridgman, la primera niña sordociega formada en el Instituto Perkins de Boston, una institución pionera en la materia. Si aquella joven había aprendido, tal vez Helen también lo lograría. Así que la familia contactó con el instituto, que envió a la maestra Anne Sullivan, de 20 años con discapacidad visual, a su casa. Así recuerda Anne en una carta
el primer encuentro con la pequeña. Ayer hizo un año que llegué. Cuando el tren se detuvo, este pensamiento pasó por mi mente. Aquí estoy, a más de 1000 millas de cualquier ser humano que haya visto antes. Pero de alguna manera no me arrepentí de haber venido. Sentí que el futuro me deparaba algo bueno. Y la soledad en mi corazón era un viejo conocido. Me había sentido sola toda mi vida. Cuando por fin llegamos a la casa, subí corriendo las escaleras del porche y ahí estaba Helen junto a la puerta, con una mano extendida como si esperara que alguien entrara. Su carita tenía una expresión ansiosa. Recuerdo lo decepcionada que me sentí cuando la pequeña criatura indómita se negó obstinadamente a besarme y luchó frenéticamente por liberarse de mi abrazo. La cara de Helen se puso roja hasta la raíz del cabello y comenzó a agarrarse al vestido de su madre y a patear violentamente. Tomé su mano, la puse en mi reloj y le mostré que presionando el recurso podía abrirlo. Ella se interesó al instante y la tempestad pasó. Qué maravillosa la maestra Anne Sullivan. ¿Qué se sabe de ella? Pues Anne en ese momento tenía 14 años más que su alumna, era hija de inmigrantes irlandeses muy pobres. En la escuela Perkins la trataron y recuperó parcialmente la vista gracias a una mecenas que costeó el tratamiento y su formación. Anne tuvo claro, Marta, desde el principio que solventaría esa falta de disciplina de Helen con mucho amor, sin aplastar su personalidad. Se aislaron en una cabaña cercana durante semanas. La maestra hacía que Helen tocara las cosas y deletreaba lo que el objeto era en su propia mano. La niña fue aprendiendo así a leer, luego a escribir, después conseguiría hablar, leer los labios con el método Tadoma basado en el tacto. Descubrió el mundo de los libros, comenzaron a viajar juntas, a conocer a otros niños. Como dice ella, gracias a su maestra, se acabó la oscuridad. Mientras el fresco chorro corría por una mano, ella deletreó en la otra la palabra agua. Primero lentamente, luego rápidamente. De repente, sentí una conciencia confusa, como de algo olvidado, y de alguna manera se me reveló el misterio del lenguaje. Entonces supe que agua significaba algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viva despertó mi alma, la liberó. Es cierto que todavía había barreras, pero que con el tiempo podrían eliminarse. 22 de mayo de 1887. Mi trabajo se vuelve cada día más absorbente e interesante. Helen es una niña maravillosa, muy espontánea y con muchas ganas de aprender. Ahora sabe unas 300 palabras y muchos idiomas comunes. Es un raro privilegio presenciar el nacimiento, el crecimiento y las primeras y débiles luchas de una mente viva. Este privilegio es mío y además me ha sido concedido despertar y guiar esta brillante inteligencia. Bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. Y de la enseñanza de Anne Sullivan a la universidad, porque Helen ingresó en Radcliffe, en la Escuela de Señoritas de Harvard, en 1900 y obtuvo una licenciatura cum laude 4 años más tarde en Artes y Letras. Sí, es curioso, Marta, que desde muy pequeña Helen tuvo claro que iría a la universidad y lo consiguieron. Sus estudios los financió un magnate del petróleo que conoció, atención, gracias al escritor Mark Twain, con el que también tuvo una gran amistad. En la universidad, la joven comenzó a sentir simpatía por ideas políticas de izquierda, por defender los derechos de los trabajadores y por el pacifismo. En 1905 se afilió al Partido Socialista, luego al Sindicato de los Trabajadores Industriales del Mundo, cuyos miembros sufrieron redadas y ataques por sus acciones y por oponerse a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Helen manifestó su preocupación por todo esto en sus cartas. Trató, de hecho, de liberar de la cárcel a varios amigos condenados por sus posturas antibelicistas. Había una ley que impedía hablar con libertad de la guerra. Estimado señor Wilson, algunos amigos míos pronto serán procesados junto con muchos otros en Chicago por presunta violación de algunos estatutos recientemente promulgados que limitan la libertad de expresión y de prensa. Deseamos sinceramente ser leales a nuestro país, pero también debemos ser fieles a nuestra conciencia e ideales. Dado que el Kaiser está destruyendo la libertad en Europa para preservar la autocracia, ¿debemos destruirla aquí para preservar la democracia? Queremos paz y libertad para el mundo y creemos que esto solo puede lograrse sustituyendo el actual sistema económico por una democracia industrial. El peso de la guerra siempre recae más sobre los trabajadores. Se les enseña que sus amos no pueden hacer nada malo y salen en grandes cantidades para que los maten en el campo de batalla. ¿Y cuál es su recompensa?
Si escapan de la muerte, regresan para enfrentar fuertes impuestos y duplicar su carga de pobreza. Toda esta implicación política, Laura, seguro que tuvo consecuencias para ella. Se la criticó mucho por sus ideas y por su militancia de izquierdas. Sí, lamentablemente, a partir de sus posturas políticas, los mismos periodistas que habían elogiado su inteligencia ahora hacían hincapié en sus incapacidades. El editor de un medio escribió que sus errores surgieron por las limitaciones manifiestas en su desarrollo, a lo que Keller respondió en una carta recordando que su cerebro era el mismo de siempre. Fue investigada por el FBI y todas estas campañas de desprestigio continúan en la actualidad. No sé si sabes que en Estados Unidos se lanzó hace un tiempo una petición de firmas para eliminarla de la historia. No lo sabía, pero no me extraña tampoco. Tremendo, sí, ¿no? Esta censura loca. Afortunadamente son muchos los que han querido contar su historia y ella siguió muy comprometida. Firmó casi 500 discursos, cartas, ensayos sobre el control de la natalidad, el ascenso del fascismo, la energía atómica, el feminismo. A lo largo de los siglos, la mujer ha aceptado una esfera de actividad inferior a su inteligencia y capacidad. Solo al tener hijos parecía cumplir su destino. Pero por fin está empezando a liberarse de las viejas leyes, viejas costumbres y viejas ideas que nuestros padres consideraban las mejores de la civilización. Ella desafía el miedo y la superstición y enfrenta sin vergüenza ni miedo los hechos que la ciencia ha descubierto. Y en la Universidad Marta también comenzó a desarrollar su carrera como escritora. En 1903 se publicó su autobiografía muy célebre, La historia de mi vida, donde nos cuenta que ella y su maestra trataron de ganarse la vida en Hollywood, incluso haciendo una película que fue un desastre, y espectáculos de vodevil donde contaban sus experiencias. Qué bueno. Por todo esto, Helen y Anne eran cada vez más conocidas en Estados Unidos y, claro, llamaban la atención de los medios. Pero antes has dicho que Helen se hizo amiga desde niña del escritor Mark Twain, que ya era una celebridad. Sí, se conocieron en una cena organizada por un editor literario. Mark Twain, que antes de escribir había sido piloto de barco, se había arruinado por invertir en una imprenta automática y él y la niña, a pesar de la diferencia de edad, consiguieron congeniar enseguida, se reían mucho juntos y Helen, que admiraba su obra, contó que con él no se sentía un bicho raro. La defendió en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando la acusaron de plagiar un cuento. En esta carta, el escritor desmitifica la idea de originalidad. Querida, qué indeciblemente divertida y solemnemente idiota y grotesca ha sido esta farsa del plagio. Como si hubiera algo en cualquier expresión humana, oral o escrita, que estuviera limpio de plagio. Todas las ideas sustanciales y relevantes son de segunda mano. Consciente o inconscientemente, vienen delineadas por millones de fuentes externas. El escritor diría que Helen era la quinta maravilla del mundo y uno de los personajes más interesantes del siglo XIX. Helen también se carteó con Alexander Graham Bell, que ayudó además en su educación, con Einstein, Kennedy, conoció a todos los presidentes. Digamos, Marta, que desarrolló su activismo por carta. Y sin duda, su gran labor fue su trabajo a favor de las personas ciegas. Mi querido señor Clemens, trate de comprender lo que significa la ceguera para aquellos cuya actividad gozosa se ve reducida a la inacción. Es vivir encerrado, desconcertado, impotente. Es sentarse indefenso, defraudado, mientras su espíritu se esfuerza y tira de sus grilletes y sus hombros duelen por la carga que se les niega, la carga legítima del trabajo. Porque sabemos que estas ambiciones y capacidades pueden cumplirse. Estamos trabajando para mejorar la condición de los adultos ciegos. No puedes recuperar la luz de los ojos vacíos, pero puedes ayudar a los ciegos en su oscuro peregrinaje. Puedes enseñarles nuevas habilidades. Solo piden oportunidades, y la oportunidad es una antorcha en la oscuridad. No anhelan caridad ni pensión, sino la satisfacción que proviene del trabajo lucrativo, y esta satisfacción es el derecho de todo ser humano. Qué fuerza tienen sus palabras, ¿verdad? Hasta el final de su vida se dedicó a viajar por Estados Unidos y por todo el mundo, visibilizando y mejorando sus condiciones de vida. Visitó 35 países, se reunió con líderes de todo el mundo. 2 millones de japoneses acudieron a verla, por ejemplo, en uno de sus viajes. Y gracias a toda esa presencia pública, tenemos su voz real. It is not blindness or deafness
Qué bueno, qué bien poder escucharla, que se haya quedado también registrada. Gran parte de su vida estuvo acompañada de su profesora, de su maestra, de Anne Sullivan, que falleció en 1936. Y puedo imaginar lo que eso supuso para Helen. Sí, su gran amiga, su maestra, fue su compañera durante 49 años. Luego tomó el relevo otra ayudante, Polly Thompson, y un tal Peter Fagan, que se le declaró sentimentalmente. Ella contó que sintió una mezcla de incomodidad y felicidad porque la sociedad de la época no aceptaba el matrimonio de una persona con discapacidad ni su sexualidad. La última aparición pública de Helen fue en 1961, recibió un premio por sus servicios a la humanidad y falleció 7 años más tarde. Ella siempre se consideró, Marta, ante todo una escritora, publicó varias obras, poemas y muchas cartas, así que nos vamos a despedir con mi carta favorita, incluida en el blog Letter of Note. La envió a la Orquesta Sinfónica de Nueva York después de escuchar su concierto por la radio. Queridos amigos, tengo la alegría de poder decirles, anoche pasé 1 hora gloriosa escuchando por la radio la 9ª Sinfonía de Beethoven. No quiero decir que escuché la música en el sentido en que la escucharon otras personas, y no sé si puedo hacerles comprender cómo me fue posible disfrutar de la sinfonía. Alguien me sugirió que pusiera la mano en el receptor y viera si podía captar alguna de las vibraciones. Desenroscó la tapa y toqué ligeramente el sensible diafragma. ¿Cuál fue mi asombro al descubrir que podía sentir no solo las vibraciones, sino también el ritmo apasionado, el latido y el impulso de la música? Me encantaron las vibraciones entrelazadas y entremezcladas de diferentes instrumentos. El gran coro palpitaba contra mis dedos con una pausa y un flujo conmovedores. Todos los instrumentos y voces juntas estallaron. Un océano de vibración celestial, y se extinguieron como vientos cuando el átomo se agota, terminando en una delicada lluvia de dulces notas. Mientras escuchaba, no pude evitar recordar que el gran compositor que derramó tal torrente de dulzura en el mundo era sordo como yo. Me maravillé ante el poder de su espíritu insaciable, mediante el cual a partir de su dolor generaba tanta alegría para los demás. Y allí me senté, sintiendo con mi mano la magnífica sinfonía que rompía como un mar en las silenciosas costas de su alma y la mía. El poder de la música y el tesón de una mujer como Helen Keller. Total. Laura, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Abrazo.